Muy buenos días. Realmente es una alegría nuevamente encontrarme con cada uno de ustedes esta mañana, siempre con la actitud, siempre con el deseo de poder hacer bien las cosas, de poder trabajar, de poder llevarles por lo menos un tiempo importante en el curso de literatura. Como dice ahí la portada, las joyas de la literatura universal, que es el rubro por la cual nos estamos estudiando cada semana. Porque los escritores y sus publicaciones, sus libros, son realmente una joya. Y nosotros hemos visto durante largas semanas cómo estas joyas nos han ido mostrando la luz, el brillo de grandes historias, de grandes mensajes, que sin lugar a dudas tienen el propósito de ayudarnos a cada uno de nosotros a entender la vida, a captar la vida de una manera tan, pero tan diferente. Así es que ve eso como la importancia de la literatura, que nos permite acercarnos a la vida, que nos permite acercarnos a una realidad, que nos permite acercarnos a los objetivos propuestos por cada uno de nosotros. Porque a través de las historias, a través de los poemas, a través del teatro, la literatura siempre será una manifestación artística. Siempre. El ser humano, desde sus orígenes, siempre ha mostrado el sentido de la literatura. Primero a través de la pintura y luego a través del texto escrito con la llegada de la escritura. Obviamente de generación en generación se ha ido guardando tantas tradiciones, tantas expresiones orales, pero la literatura surge en el inicio de la vida de esa manera. ¿Nosotros podemos hacer literatura? Claro que sí, y poder esta mañana aprender a hacer literatura. No solamente se trata de escribir un libro, sino de comprender la vida a través de la literatura. Así es que yo te doy la bienvenida a cada uno de ustedes esta mañana y a todos aquellos que se están integrando para poder estudiar el curso de literatura universal para esta mañana. Pero también estudiar no solamente tiene que ver con el conocimiento cognitivo, sino también con la práctica de los valores, la importancia de los valores en la sociedad, la importancia que tienen los valores para el ser humano, la importancia que tienen los valores para ti como adolescente. ¿Y quién no practica la amistad? ¿Quién no tiene un buen amigo? ¿Quién no desarrolla su vida teniendo amigos? Todos tenemos en algún momento una necesidad de tener a alguien que nos acompañe en nuestras vidas, que comparta con nuestras alegrías y tristezas, alguien que nos ayude, alguien que quizás no sea un miembro de la familia, pero sí alguien muy cercano que nos pueda ayudar en nuestras debilidades, alguien que nos pueda aconsejar bien, alguien que pueda tener los mismos gustos que nosotros. Los amigos están ahí siempre para apoyarnos en los momentos más complicados, para incluso hacer travesuras muchas veces. Los amigos, esos amigos que deben portarse de una manera sincera, honesta, en medio de la amistad. Así es que estos son los valores que esta mañana queremos un poquito pensar como esa parte complementaria de la educación, que no solamente se carga del estudio de la literatura, sino el estudio de los valores dentro del curso. Y es más, la literatura también plasma grandes valores, ¿no es cierto? La literatura plasma los grandes valores, en realidad a través de los hechos de los personajes, de las acciones, de las vivencias de los personajes. Y la amistad y la sinceridad son dos valores también que trabaja la literatura y que nosotros esta mañana también queremos hacerte recordar. Así que no olvides la amistad y la sinceridad para el día de hoy. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué te parece nuestro tema del día de hoy? Como ya te había indicado, estamos siguiendo la historia literaria. Nosotros nos apoyamos de la historia en el curso para poder seguir la cronología de los libros que se han publicado, de la existencia de los escritores dentro de una ubicación histórica que nos permita, nos ayude a comprender el por qué o cuál fue el motivo por la cual le llevó a escribir. Hay un estudio dentro de la literatura que se llama el estudio de la teoría literaria o de la historia literaria, que nos permite a nosotros entender un aspecto histórico de la literatura, y también el estudio de la hermenéutica, que es el estudio de la interpretación de los textos literarios. Entonces, cuando nosotros trabajamos literatura, chicos, quiero que sepas de que detrás de eso hay una ciencia de por medio que estudia todas esas cosas. Hay un estudio profundo del análisis de textos y cómo comprender a la literatura. Por eso nosotros decimos, no es fácil hacer literatura, no es fácil o no solamente consiste en leer un libro, sino entender todo lo que pasa alrededor de ese libro. Y para eso hay señales
métodos para comprender una obra literaria. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la historia literaria y para eso quiero invitarte a que veas la siguiente imagen. Una imagen fuera de lo común, no tanto, no es cierto, pero ¿qué puedes observar allí? Tal vez el resplandor del sol, no es cierto, la ciudad que quizás está ahí honda, porque parece que la persona que está ahí, que es un joven, está en la parte alta de una ciudad. ¿Qué es lo que tiene en la mano? Tiene unos globos, está sonriendo, tiene una gorrita. Me imagino que una persona que se ha retirado de la sociedad, se ha retirado de la ciudad para ir a meditar un poquito, a solas consigo mismo, y con unos globos que pueden simbolizar mucho para él, tal vez su infancia, su juventud, los recuerdos que él quiere persuadir en su momento de soledad. Ahora, ¿la soledad será mala? ¿La soledad tiene algo de malo? No, estar solo muchas veces es necesario. Es muchas veces necesario. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros hablar consigo mismo, meditar en nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos, qué es lo que está pasando con nosotros. Y muchas veces hay personas que comienzan a hablar solas, ¿no es cierto? En la noche y decimos, oye, qué loco que está. Pero es que hablar consigo mismo y meditar en uno mismo es muy importante para evaluar cada día cómo estamos andando en la vida. Yo, por ejemplo, hago una práctica, cuando termina el día, trato de meditar un poquito. Claro, también comienzo a pensar en mis acciones y cuáles son las cosas que debo corregir. Y este joven de la imagen seguramente se ha retirado porque no quiere el bullicio y quiere estar solo por un momento y quizás reflexionar sobre sí mismo. El día de hoy, tomando en cuenta esta pequeña introducción, el día de hoy vamos a trabajar a un escritor que de alguna otra manera usó esta técnica. ¿Cómo se llama esta técnica de hablar consigo mismo, reflexionar consigo mismo? Se llama monólogo interior, ¿ok? Hacer un monólogo, una reflexión, un soliloquio también se le llama. El día de hoy vamos a trabajar a un escritor, vamos a conocer una obra que trabaja mucho el monólogo interior, la reflexión profunda de la psicología humana y la necesidad de entendernos a nosotros mismos. Este escritor se llama James Joyce, ¿ok? James Joyce, un escritor europeo, irlandés, que hoy día vamos a conocer. La semana pasada vimos aquí, ¿recuerdas? Vimos a Franz Kafka, vimos con su obra La Metamorfosis, vimos un poquito sobre la vida de Franz Kafka dentro de la narrativa del siglo XX en el vanguardismo literario. Entonces James Joyce también se presenta como un escritor vanguardista modernista en donde introduce una nueva narrativa dentro de la novela europea del siglo XX, de los inicios del siglo XX. Él dijo en cierta oportunidad, los genios no cometen errores, sus errores son siempre voluntarios y originan algún descubrimiento. ¿Qué podemos decir sobre la vida de James Joyce? En primer lugar, este hombre nace en Irlanda. Es poco común encontrar a escritores irlandeses o de países que no son muy comunes, que digamos. Por ejemplo, Franz Kafka es de República Checa. Es poco común encontrar a un escritor de esos lares. Nació en el año 1882, muere en el año 1941 en Dublín, que es la capital de Irlanda. James Joyce es considerado como uno de los grandes escritores en lengua inglesa del siglo XX. Cuando uno va descubriendo la vida de un escritor, uno se va a dar cuenta por dónde va la situación. Él se crió en una familia de clase media en realidad, una familia de clase media baja, que acabó inmersa en grandes problemas económicos y de salud debido al alcoholismo de su padre. No fue una vida bonita la de James Joyce, no fue una vida tan agradable como uno quisiera, pero esa situación nos permite a nosotros llevarnos a entender por qué le importaba mucho relatar sobre la vida. La figura de Joyce es estudiada y aclamada por la crítica actual y en Irlanda también, ¿ok? Él, por ejemplo, dentro de su vida, él se dedicó al aspecto religioso, él incluso estudió algo de la religión de ese tiempo, lo que significa ser un seminarista para prepararse en la fe católica, aunque eso lo llevó a poder retirarse de la sociedad.
¿no? A cuidar su moral, si se podría decir, ¿ok? Hoy en día se le recuerda mucho a James con su obra Ulises, que es la obra que hoy día vamos a estudiar. Incluso el personaje de Ulises, el personaje principal, se le celebra a él un Bloomsday, que en inglés significa una celebración, un día de celebración, en homenaje al protagonista de Ulises, que ya lo vamos a ver a continuación, y a su autor, un homenaje a James Joyce, uno de los irlandeses más universales de la historia. ¿Ok? Muy bien, entonces estamos viendo algunos aspectos importantes sobre la vida de James Joyce, sobre la importancia de su vida, algunos datos que nos permiten a nosotros entender. Vamos con su producción literaria. Bueno, él escribe en prosa y en verso. Su primer libro de poesías se tituló Música de Cámara, ¿ok? Es un libro, es un poemario, su primer poemario en realidad, en donde desborda el ismo que James Joyce tenía por la vida y el amor. Su libro de cuentos llamado Dublineses, ¿ok? Dublineses habla sobre la recreación de la sociedad en Dublín, Irlanda, y las varias experiencias que pasan ahí muchos personajes, donde toca varios temas importantes de actualidad del siglo XX. Pero sin duda la obra más importante y la que nos vamos a ocupar esta mañana es su obra Ulises, la obra emblemática, una obra exquisita, escrita en el año 1922, una obra que sin lugar a duda nos va a llevar a ese monólogo que nosotros estábamos indicando. Ulises es básicamente una obra en donde se trabaja la nueva técnica narrativa, como habíamos dicho, el monólogo interior, y otras técnicas narrativas que el autor va a usar y que va a ser de modelo a los grandes escritores que vienen después de él. ¿De qué trata Ulises? ¿De qué trata esta obra? Ulises es el relato de un día en realidad. La obra es un relato de un día. Solamente es un día. Menos de 24 horas en realidad. La vida de tres personajes. Leopoldo Bloom, que es el personaje del Bloom Day, el personaje que se le hace una fiesta en reconocimiento, su mujer Molly y el joven Steve de Daluz. Estos tres personajes nos va a ayudar a reconstruir la historia de Ulises. Ahora, ¿por qué el título Ulises? Porque en la obra no hay un nombre Ulises. James Joyce toma la imagen de Ulises de el escritor griego Homero. Homero escribió la obra La Odisea, el personaje fue Ulises, y Ulises en la Odisea pasa por ciertas aventuras, ciertos riesgos de su vida después de la guerra de Ilión de Troya, va a fundar la península itálica. Entonces, él en esta obra se podría decir que comienza de alguna manera u otra a vivir una odisea, momentos complicados para llegar a un destino. Ese es el significado homérico del personaje Ulises. James Joyce toma ese nombre para su título porque la obra en realidad es una odisea. Son conflictos, momentos difíciles en un solo día de estos tres personajes. A las 8 de la mañana, empieza así la obra, Steve de Daluz y Leopoldo Bloom se levantan para ir a su respectivo domicilio de la Torre Martello y el número 7 de Eccles Street de la calle, dispuestos a desayunar. Durante el resto del día y hasta bien entrada la noche, Leopoldo Bloom recorrerá diversos lugares de Dublín y en ocasiones se juntarán con Stephen de Daluz, con el que se acabará la jornada, estos dos amigos que se convierten luego. Los personajes se cruzan a cada instante en sus peregrinaciones por las calles de Irlanda. Van y vienen, se encuentran y se separan, y se vuelven a encontrar como partículas en un laberinto de peripecias, borracheras y largas conversaciones no siempre fáciles de seguir. Ahí podemos ver el término Ulises en esta vida bohemia que ellos comienzan a adquirir. ¿Ok? Ahí podemos notar ya el sentido existencial de la vida, las conversaciones y las reflexiones que estos dos tienen y se sientan a conversar. Y esto le va a ayudar muchísimo a estos escritores, a estos personajes. El libro se cierra en la oscura madrugada con Molly Bloom, la esposa de Leopoldo, la infiel esposa, en realidad, es la infiel esposa de Leopoldo, desvelada en el domicilio conyugal de Eccles Street, dejándose arrastrar por la voz de sus pensamientos.
Durante las 19 horas en que se desarrolla la historia, Leopoldo da un recorrido tan exhaustivo por Dublín, contando con tal minuciosidad, que como James aseguraba, si algún día la ciudad desapareciera de la faz de la tierra, podría reconstruirse siguiendo la descripción que hace de ella en la novela. Bueno, en realidad la obra es una de las obras más complicadas de leer. Hay que ser sincero, es una obra muy, pero muy complicada de leer. Casi no se le va a entender cuando uno lee, y se necesita de ciertos recursos o comentarios extras para poder apoyarnos en la interpretación de la obra. Así es que es una obra muy complicada en su lectura, pero teniendo en cuenta quizás la temática, podemos darnos cuenta que tiene sentido. La obra busca un sentido a la vida. La obra busca que la sociedad vuelva a tener sentido. Y eso corresponde a la época. Esta obra escrita en el siglo XX, inicio del siglo XX, a las puertas de la Primera Guerra Mundial, eso nos hace pensar que este escritor quiso rescatar la vida. Y la vida consiste en meditar y ser cada día buenos. Esa fue la idea y la temática de James Joyce en su obra Ulises. ¿Ok? Entonces esta mañana, después de recorrer a través de tu sesión la parte teórica, vamos ahora a trabajar el lado de las actividades. ¿Qué te parece? Vamos a resolver algunas preguntas. Acompáñame con tu sesión, aquellos que tienen, aquellos que no, pueden seguir conmigo en este audiovisual. Es un dato de Ulises. A ver, todo sucede en un lapso de 24 horas. Busca la verdad absoluta. Los personajes son seres marginados. ¿De qué trata la obra Ulises? Especialmente, el autor no le interesa contar largos años o varios escenarios, no. A él solamente, y como una técnica narrativa, ubicarse en un solo espacio, en un solo tiempo y narrar una historia de un personaje que habla consigo mismo. Todo sucede en un lapso, todo eso sucede en un lapso de 24 horas. Alternativa A. Uno de los temas de Ulises es la muerte de los personajes, la transmisión de emociones, la infidelidad conyugal. Bueno, es una pena, es una tristeza, porque en realidad Molly Bloom le es infiel, y eso tal vez hace de la historia un trama y una reflexión para la vida, como si es que todo, para el personaje principal le gustaría que todo sea destruido, pueda construir nuevamente una nueva vida. Alternativa C. La técnica narrativa más usada en Ulises es el monólogo interior, salto cualitativo, flashback, técnica narrativa. Hay que entender que el vanguardismo nace como una reacción contra las normas tradicionales de la narrativa y la poética anterior. Por lo tanto, a ellos les gusta la libertad de expresión. Eso lo vimos hace 2 semanas cuando estudiamos la narrativa del año 1920 acerca del vanguardismo. Y en esta nueva novela, en esta nueva narrativa, comienza ya el libro a adquirir un significado más moderno, más contemporáneo. Y dentro de ellos están las técnicas que el escritor usa. Por ejemplo, el salto cualitativo es una técnica del siglo XX, el flashback es una técnica del siglo XX, pero más usada en la obra Ulises es el monólogo interior. Yo te invito a que averigües un poquito más acerca del origen del monólogo interior. ¿Ok? Alternativa A. La pareja protagónica, ¿quiénes son? A. Es Stephen King y Adam Jones, Steven de la Luz y Leopoldo Bloom, Leopoldo Lugones y Steven Charlie. Bueno, un joven y un adulto, Steven de la Luz y Leopoldo Bloom. Alternativa B. Vamos terminando esta mañana. Yo te voy a invitar que podamos relacionar con la letra correspondiente. Acércate de todos los datos sobre James Joyce. Por ejemplo, dublineses. ¿Con qué concepto está relacionado? ¿Con qué definición está relacionado la palabra dublineses? Muy bien, está relacionado con cuentos modernistas. Fue su primer cuento modernista a la entrada del siglo XX, cuando ya el modernismo literario estaba decayendo. Bloomsday es la celebración en honor al personaje Leopoldo Bloom. Dublín, aparte que es la capital de Irlanda, Dublín es el escenario central de la obra. No olvides, pocos son las obras que se escriben en lugares inimaginables. ¿Ok? Entonces Dublín, como la capital, es el escenario central. Y Molly Bloom es la esposa infiel, la que sorprende a su esposo después de que él pasa un largo día meditando y observando la vida,
sin pensar de que su propia tragedia está en su propio hogar. Molly Bloom. Entonces esta obra es muy querida, es muy apreciada en Irlanda, es muy reconocida, es un bestseller del siglo XX de la literatura universal. Ok, así es que yo te pido que sigas revisando esta historia, que tú también puedas revisar un poco sobre la vida de James Joyce, y no olvides a este escritor que sin lugar a dudas nos va a ayudar muchísimo en nuestra comprensión de la literatura. Así que el día de hoy hemos visto a James Joyce y su obra Ulises.